Durante este webinar exploraremos algunos de los componentes claves del Global Mapper, que es un aplicativo SIG Desktop de bajo costo y fácil de utilizar, que les ofrece acceso a una variedad de conjuntos de datos espaciales y provee funcionalidades SIG para satisfacer tanto a los usuarios principiantes como a los que ya tienen alguna experiencia. El ponente será Pedro Martínez, experto SIG de la empresa Blue Marble Geographics. Y acerca de la empresa Blue Marble Geographics, está situada en el estado de Maine, al noroeste de los Estados Unidos. Es una de las empresas líderes en el desarrollo de productos de software SIG, conocida en todo el mundo por sus herramientas para convertir coordenadas y también por su experiencia en formatos de archivos. Blue Marble es la creadora del Geographic Calculator y también de los productos Global Mapper. La empresa desarrolla herramientas de SIG y de soluciones innovadoras desde hace más de 20 años y actualmente atiende a centenas de miles de usuarios en todo el mundo. Bueno, yo voy a cambiar ahora al ordenador del ponente y yo vuelvo después en la sesión de preguntas y respuestas. Bueno, ya podemos ver su pantalla. Ok, bien. ¿Me escuchan? Sí, ya podemos escucharle. Gracias. Ok, muy amable. Buenas tardes para todos y bienvenidos a este webinar titulado ¿Es el sistema de información geográfico SIG de bajo costo accesible para todos? Soy Pedro Martínez, especialista de aplicaciones, trabajo con Geoid Energy y somos los representantes para Sudamérica de Blue Marble Geographics. Una pequeña presentación de Geoid Energy. Somos una compañía de servicios enfocados en diferentes áreas como la geomática, la geología, la geofísica y la ingeniería. Nuestra oficina principal es en Bogotá, en Colombia, y tenemos, como mencionó, una serie de proyectos y clientes en Sudamérica. Vamos a pasar ahora a nuestra aplicación, a la presentación, y empezamos con la pregunta, ¿es el SIG de bajo costo accesible para todos? Pues bien, hay organizaciones y empresas para las cuales piensan que tener acceso y utilizar un sistema de información geográfico SIG puede ser muy costoso o pueden tener dificultad accesando los datos o sencillamente piensan que no tienen una persona o personas con los conocimientos necesarios para trabajar esta tecnología. Pues bien, hoy queremos demostrar que la respuesta a esta pregunta es sí. Y eso es posible lograrlo a través de una gran herramienta llamada Global Mapper. Durante la presentación de hoy vamos a ver los siguientes temas. Vamos a iniciar con qué es Global Mapper, vamos a definirla. Vamos a hacer una introducción a la aplicación, a Global Mapper. Vamos también a ver cómo se hace búsqueda e importación de datos. Una parte muy importante de un sistema de información geográfico, poder desplegar y accesar información de diferentes fuentes. Posteriormente miraremos la creación y edición de elementos de mapa, una parte también componente clave de un sistema de información geográfico, como trabajar con elementos de puntos, líneas, áreas, etc. Luego miraremos cómo trabajar capas de terreno, esto es accesar y manipular información en 2 dimensiones, en 3 dimensiones, particularmente con alguna información proveniente de terreno, por ejemplo, de información de LiDAR. Global Mapper tiene una alta fortaleza trabajando con este tipo de información. Finalmente vamos a mirar cómo exportar y compartir mapas y capas de datos con otras aplicaciones, con otros sistemas de información geográfico. Vamos a ver la interoperabilidad. Vamos a iniciar con la pregunta ¿qué es Global Mapper? Global Mapper es un software de sistemas de información geográfico SIG completamente funcional, integral y fácil de usar por debajo de $450 por una licencia sencilla. Esto nos da acceso a la completa funcionalidad del software de Global Mapper y no hay costos adicionales de mantenimiento, de costos extras y tenemos acceso a completa funcionalidad del software. También Global Mapper proporciona acceso sin precedentes a cientos de formatos de archivos, datos espaciales
y numerosos conjuntos de datos que están disponibles de forma gratuita a través de Internet. También Global Mapper ofrece una variedad de herramientas para dibujar, crear o editar elementos de mapa, como mencionábamos, puntos, líneas, áreas u otros. También Global Mapper incluye una amplia gama de funciones de análisis, entre ellas las de análisis de cuencas y generación de perfiles de terreno, pero tiene muchas otras más. Durante hoy vamos a ver un par de ejemplos específicamente relacionados a cuencas y perfiles. Finalmente, Global Mapper proporciona un nivel adecuado de funcionalidad C para satisfacer tanto a aquellos profesionales en sistemas de información geográfico como a aquellos que están iniciando a trabajar esta tecnología. Pues bien, nuestro enfoque de hoy en el seminario es ver la funcionalidad de la aplicación, entonces vamos a cambiar la ventana y vamos a pasar a nuestro software. Cuando abrimos Global Mapper, esto es lo que vemos en la ventana y vamos a hacer una exploración corta de qué información tenemos disponible acá o qué funcionalidad. En esencia tenemos en la parte superior una serie de botones que nos dan acceso a la funcionalidad principal de la aplicación y también tenemos, como es estándar en aplicaciones de Windows, una serie de botones en la parte superior que nos dan acceso a mayor funcionalidad. Vemos acá en la ventana principal también una serie de enlaces para, por ejemplo, abrir archivos preexistentes, para descargar información de imágenes o mapas que están disponibles a través de Internet de una forma gratuita. Y también vemos como otra opción para cargar datos que sí nos sirven de muestra o de referencia y el cual nos da un acceso a información a una escala global. Posteriormente vamos a verlo eso en un momento. Antes de eso, quiero mostrar y recomendar algo para aquellos que están iniciando hasta ahora a trabajar con Global Mapper, y es el uso de la herramienta de ayuda, específicamente la guía de inicio. Esta herramienta es bastante práctica para aquellos, como digo, que están iniciando hasta ahora a trabajar con el software. Ahora vamos a pasar a mirar cómo cargar una información preexistente, una información de muestra. Si hacemos clic en nuestro botón de cargar datos, vemos un mapa de todo el mundo y este mapa nos va a servir de referencia para cargar o mostrar y dirigirnos al área específica de interés. Si vamos a, por ejemplo, acercarnos en un área de interés, por ejemplo, en este caso en Brasil, este mapa nos va a dar un contexto, un nivel de referencia a partir del cual podemos descargar información de Internet, de las fuentes que tenemos disponibles. En un momento miraremos cómo accesar esas fuentes. Por ahora vamos a salir de aquí, vamos a volver a la ventana principal y vamos a ver otra funcionalidad de otro botón. En este caso, cómo cargar información de imágenes y mapas a través de distintas fuentes de Internet. Lo podemos hacer a través de este botón en la ventana principal o también a través del pequeño mundo en nuestra herramienta de botones. Para ello vamos a hacer una demostración del tipo de información que tenemos disponible cuando vamos a cargar este set de datos. Por ejemplo, vemos aquí en esta ventana al abrir nuestro acceso de datos a Internet, vemos el set de datos que están disponibles en Internet de forma gratuita. Toda esta información está disponible en servidores remotos y podemos accesarlos y descargarlos gratuitamente. Entre ellos tenemos, por ejemplo, información de mapas geológicos, información de imágenes de diferente resolución, de diferentes fuentes. Por ejemplo, tenemos imágenes de satélite Landsat. En el caso de Estados Unidos hay una serie de imágenes de alta resolución que cubren todo el país y también una gran variedad de imágenes a nivel mundial. Adicionalmente tenemos información de cobertura de terreno, información de terreno, de elevación, también a nivel global, de distintos niveles de resolución. Vemos aquí algunas de las fuentes. Vemos también otro tipo de datos como mapas topográficos, información de clima, etc. Además de esta información gratis, también tenemos acceso y proporcionamos un acceso fácil a otro tipo de información que puede ser accedido a través de una forma por suscripción.
Para accesar esta información por suscripción, sencillamente entramos al punto específico que estamos interesados y vamos a tener ahí la información requerida para podernos suscribir. En cualquiera de estos casos, si vamos a descargar información, esta ventana nos permite desplegar o manejar una serie de parámetros específicos al área de interés. Vamos a cerrar aquí por ahora y vamos a mirar también otra forma de un set de datos que ya fue descargado previamente de Internet. Vamos a mirar, tenemos esta información previamente descargada de un sitio de Internet. Esta es una zona de Brasil y lo que vemos acá es una imagen de satélite. En el fondo también tenemos una información de elevación. Y aquí quiero mostrarles una herramienta llamada Swipe o de barrido que nos permite desplegar o barrer más de una capa simultáneamente. Podemos ver, por ejemplo, cómo podemos bajarla, moverla y ver simultáneamente dos capas. Estos datos y esta información de imágenes y de modelos de elevación vamos a verlos posteriormente. Vamos a hacer algunos análisis, como mencionábamos, de análisis de cuencas y de trabajar con información de terreno. Por ahora vamos a salir de aquí y vamos a mirar otra forma de cargar datos. Otra forma de cargar sencillamente datos es a través de este botón donde podemos abrir archivos preexistentes o también podemos accesar la misma funcionalidad a través de del botón de abrir datos o a través del menú abrir datos. Aquí quiero mostrarles antes de iniciar la serie de formatos y la lista tan extensa que tenemos de formatos disponibles para cargar datos. Es una lista bastante amplia, tenemos más de 250 formatos disponibles de diferentes tipos, diferentes aplicaciones y funcionalidades, y todos ellos están disponibles a través de este menú. Si hay algún formato que no esté disponible y que ustedes estén trabajando y lo necesiten, por favor nos informan y con gusto trabajamos y lo procesamos y lo adicionamos a esta lista de formatos disponibles. En este caso, quiero mostrarles cómo abrir una información de tipo vector. Este va a ser un shapefile. Y para este caso vamos a abrir una capa de vectores, de polígonos, de estados del área de Brasil. Esta información fue bajada, descargada de Internet y ahora está localmente en mi computador, de manera que la puedo editar, la puedo modificar, borrar y accesar localmente sin necesidad de estar conectado a Internet. Vamos a mirar aquí cómo hacer, por ejemplo, alguna consulta. Vemos con nuestra herramienta de obtener información, podemos obtener información de los distintos polígonos. Vemos la información que está disponible de atributos, el país, estado, el tipo. También podemos usar una información el botón de digitalización que nos da acceso a modificar un elemento. Sencillamente seleccionamos el elemento que necesitamos y podemos con botón derecho ver una serie de opciones que tenemos para modificar ese elemento. Lo podemos mover, borrar, rotar, etc. Por ahora vamos a salvar esta capa y vamos a ver la funcionalidad de cómo crear un proyecto de trabajo. Es muy sencillo. Seleccionamos el folder donde queremos guardar este proyecto y le damos un nombre. Vamos en este caso a llamarlo estados. Ya teníamos uno previamente. Y en este proyecto podemos tener la información de una capa o de varias capas de información con la que estemos trabajando. Vamos a cerrarlo y podemos llamarlo posteriormente este elemento, esta capa, este proyecto. Por ahora vamos a abrir otro proyecto, otro set de datos que también fue descargado previamente. Están viendo, podemos, como vieron, usar la función de abrir un proyecto. Y lo que vemos aquí es una imagen de satélite, también de una región de Brasil. Vamos a abrir nuestro botón de centro de control y aquí vemos las capas que tenemos disponibles cargadas en este proyecto. Como vemos, tenemos una imagen de satélite del área de Brasil. La podemos prender, la podemos apagar o podemos ver información específica de esa imagen.
ver la proyección, ver las coordenadas, la resolución, etc. Vemos también que tenemos otra capa disponible, vamos a prenderla, y es una capa de vías. Vamos a apagar la imagen para poder ver mejor la información de vías. Esta información fue descargada también de internet. Si están interesados, la descargamos de una página titulada osm.org. Y este archivo de vías viene preconfigurado con una serie de información no solamente de las vías, sino de atributos, de descripción de las vías, del nombre, el estado, el tipo de vía, etc. Además de ello, además de mostrar la información de atributos, también tiene preconfigurada la simbología. A esta capa no hemos hecho ninguna modificación y vemos es una muy buena capa de vías. Por ahora vamos a apagarla y vamos a dejar prendida nuestra imagen y vamos ahora, después de haber visto de cómo cargar información y cómo visualizarla, desplegarla, vamos a ver otra función también importante en un sistema de información geográfico y es cómo crear información nueva. Para ello vamos a acercarnos en un área, vamos a hacer un acercamiento un poco mayor, por ejemplo a esta zona de interés, donde tenemos una serie de edificios o edificaciones y vamos a crear en este caso un polígono nuevo. Para ello podemos usar este botón de crear un área y sencillamente rastreamos o digitalizamos el elemento que estamos interesados. Cerramos el polígono y podemos asignar un tipo de elemento. Por ejemplo, en este caso son edificios. Si tenemos creado previamente ese tipo de elemento, asignamos y tenemos creado un elemento, un polígono. Podemos ver la información que está disponible en ese polígono. Tenemos creado automáticamente un perímetro y el área de ese polígono. Si necesitamos adicionar mayor atributos, podemos hacerlo a través de la opción de edición. También podemos modificar el polígono si deseamos. En adición a polígonos también podemos crear otros tipos de elementos vectoriales, por ejemplo líneas, puntos, o podemos también crear elementos geográficos utilizando esta herramienta de COGO, que es geometría coordenada. Es una función muy importante cuando queremos trabajar con información de alta precisión de un elemento geográfico. Definimos un punto de inicio y a partir de él podemos entrar la información de distancia, de azimut, las unidades, etc. Esta es una forma, como decía, muy importante para poder mantener un alto nivel de precisión cuando estamos introduciendo información que viene de un diseño o información que viene de topografía y no la tenemos digital. Lo podemos hacer de esta manera. Otra función de creación de elementos que quiero mostrar es cuando vamos a adicionar un elemento nuevo y queremos mantener el elemento que quede colineal con un elemento existente. Por default, la herramienta utiliza una función de pegado o snap y como podemos ver en el cursor, nos está indicando el punto existente de otro polígono. Trazamos nuestro nuevo polígono de una forma aproximada. Digamos que es otro tipo es un edificio pero con otra superficie y quedó el nuevo polígono completamente adyacente al polígono existente. De esta manera podemos crear polígonos y también podemos ahora ver cómo cambiar la simbología de los elementos geográficos que tengamos. Para ello vamos a pasar a otra ventana, vamos a cerrar aquí, vamos a salir de este proyecto. En este caso no vamos a salvar, si estuviéramos trabajando en un proyecto de verdad, pues salvaríamos nuestra información para poder continuar trabajando con ella posteriormente. Ahora vamos a abrir el proyecto que habíamos salvado anteriormente con los estados. Este es el polígono, como mencionaba, donde teníamos la información que fue descargada de internet. Y estos son elementos vectoriales de polígono. Ahora, si estos elementos quisiéramos cambiarle la representación, la simbología, podemos con nuestra herramienta de digitalización seleccionarlo y con botón derecho vamos a editarlo. Y dentro del menú vamos a seleccionar cómo especificar el desplegar ese elemento. Podemos alterar o cambiar la información, la forma como se despliega, por ejemplo, con relleno, sin relleno, con achurado, cambiar el color,
cambiar el outline, el boundary, etc. De esta forma podemos hacerlo elemento a elemento, cada polígono individualmente. También lo podemos hacer el mismo ejercicio de una forma automática para todos los elementos. Para ello vamos a nuestro centro de control, seleccionamos la capa de interés y en opciones vamos a clasificar un área con base en un elemento. Por ejemplo, vamos a asignarle que estos son estados y vemos como automáticamente cambió la simbología para todos los polígonos. Ahora está más resaltado. Si además de querer representar la simbología, cambiar la simbología de las líneas, quisiéramos también darle, por ejemplo, un achurado o rellenar todos los polígonos, podemos hacerlo a través de utilizando información de atributos. En este caso no tenemos demasiados atributos para utilizar, entonces lo que podemos hacer es adicionarle nueva información. Y para evitar hacerlo manualmente, uno por uno, podemos hacer una función espacial. Vamos a nuestro centro de control, seleccionamos la capa de estados y con botón derecho vamos a unir una tabla externa. Aquí buscamos en el sitio donde tenemos nuestra tabla. Tenemos una tabla en formato CSV que tiene información de población. Es una tabla separada por comas. Seleccionamos las columnas en ambas capas y automáticamente unimos los atributos de la tabla de las tablas de la información de que estaban las columnas de la tabla, las unimos a nuestra capa de vectores. Ahora, para verificar qué información adicional tenemos, vamos de nuevo a consultar la información de los polígonos y vemos la información adicional que tenemos disponible ahora. Población, área, capital, etc. Ahora, si quisiéramos desplegar esta información y cambiar la simbología a partir de un elemento, de un atributo, vamos nuevamente hasta nuestro centro de control, vamos a opciones y vamos a la parte del módulo de seleccionar áreas. Y vamos a seleccionarla aplicando un atributo. En este caso, por ejemplo, vamos a utilizar el atributo de la densidad de población. Para evitar hacer manualmente y cargar la información de cada uno de los valores posibles, podemos cargar un archivo preexistente que teníamos definido. En este caso es una tabla del estilo como vamos a desplegar cada uno de los valores posibles de densidad de población. Aceptamos y vemos ahora que tenemos la simbología creada a partir de un atributo. Si quisiéramos desplegar una información, por ejemplo, de leyenda, vamos a nuestra opción aquí de leyenda y vamos a habilitar la opción de crear una leyenda con base en información de vectores. Vamos a ponerle un encabezado, densidad, población, ok. Y vemos en la parte inferior, vemos ahora la descripción de la leyenda con la densidad de población. De esta forma podemos alterar la simbología. Vimos también en resumen cómo cargar información, cómo consultarla, cómo editarla y cómo cambiar la forma en que se despliega. Vamos a salvar esta información en un proyecto, en el proyecto que estábamos trabajando anteriormente. Ahora vamos a cerrarlo y vamos a abrir otro proyecto. En esta ocasión vamos a abrir un proyecto donde teníamos cargada una información también de una imagen de satélite en una región costera de Brasil. Lo que vemos aquí es en colores claros son unas dunas de arena. Y en este caso vemos que las dunas están alcanzando a afectar una zona residencial. Para hacer un análisis, en este caso vamos a utilizar información de terreno y proveniente específicamente de archivos de LiDAR, de datos LiDAR. En esencia, la información de LiDAR es una serie de puntos con información de coordenadas, este, norte o XY, con información de elevación, que puede estar también en distintas unidades, y una información que se llama, que es un elemento descriptivo, un código descriptivo, y ese elemento descriptivo puede representar
si el punto pertenece al terreno o a la vegetación o a una edificación, alguna vía, un cuerpo de agua, etc. Vamos a abrir en este caso un archivo que teníamos cargado previamente del LiDAR. Vamos a nuestra carpeta donde tenemos la información del LiDAR y vamos a seleccionar este archivo de puntos de dunas. La extensión es .laz, es una de las opciones de información comprimida del LiDAR. El otro formato disponible es .las. Ambos archivos pueden ser abiertos y cargados sin ningún inconveniente con Global Mapper. Vamos a abrirlo y vemos la ventana que nos permite interactuar con el archivo del LiDAR. Podemos, por ejemplo, seleccionar todos los puntos de clasificación del LiDAR. Tenemos una serie de puntos de clasificación disponible. Podemos limpiar todos y solamente seleccionar en los que estemos interesados. Si, por ejemplo, queremos modelar edificios o queremos solamente hacer análisis ambientales, trabajamos con información de vegetación, tenemos opciones de vegetación media, alta, baja. En este caso vamos a seleccionar solamente los puntos de terreno. Típicamente la información del LiDAR viene en archivos bastante grandes. Tienen más de 1 billón de puntos típicamente y hay muchas aplicaciones que tienen problemas manipulando este tipo de archivos tan grandes. En nuestro caso, Global Mapper es muy potente trabajando con información con archivos bastante extensos. Si además tenemos otra funcionalidad extra dentro de estas ventanas, estos parámetros es hacer un filtrado de puntos. Si no quisiéramos cargar todos los puntos disponibles en el archivo, podemos hacer un filtrado. En este caso vamos a cargarlos todos, decimos OK, y la aplicación está leyendo todos los puntos y los va a desplegar. Ahora vemos aquí la información del LiDAR. Pareciera ser una imagen, pero en esencia no es una imagen, es una serie de puntos con elevación. Y esa parte de elevación la podemos ver a mano izquierda. Vemos una escala y con una asignación de elevación en metros, partiendo de 0 del nivel del mar, como los vemos los colores en azul, hasta la parte más alta que tiene 49 metros con colores rojizos en esta zona. En esencia, como comentábamos, el LiDAR es una serie de puntos. Si nos acercamos, vamos a ver en más detalle esta información de puntos. Vemos que están distribuidos aleatoriamente. Podemos ver también en la parte inferior la densidad de los puntos es bastante alta. Tenemos menos de 1 metro de distancia entre cada punto. Si quisiéramos hacer consultas sobre estos puntos, podemos hacerlo. Vemos la información disponible de cada punto del LiDAR. Tenemos la elevación, una clasificación, intensidad, etc. Adicionalmente, si quisiéramos editar esta información del LiDAR, lo podemos hacer también con nuestra herramienta de digitalización. Seleccionamos el punto que queremos editar o los puntos de una forma gráfica, o también podemos seleccionarlo a través de esta herramienta de búsqueda a partir de atributos. Una vez tenemos seleccionados nuestros puntos de interés, con botón derecho vamos a editar y podemos cambiar los parámetros que necesitáramos. Si por ejemplo fuéramos a cambiar la clasificación de estos puntos o a alterar la elevación, etcétera, lo podríamos hacer en este modo de edición. Por ahora vamos a salir, vamos a alejarnos un poco y vamos a mirar otra funcionalidad de la aplicación. Específicamente vamos a ver también cómo desplegar los archivos o esta información del LiDAR de una forma diferente. Vamos a nuestro centro de control y vemos aquí tenemos nuestra imagen, nuestra capa de imagen. Vamos a apagarla por un momento. Desplegamos solamente la información de elevación y vamos a opciones. Y desde el modo de dibujar podemos cambiar el objetivo que queremos o el aspecto clave que queramos representar de la información LiDAR. Podemos ver la clasificación, en este caso solo tenemos elementos de terreno, no aplicaría, pero si por ejemplo quisiéramos visualizar la intensidad, podemos verlo, la intensidad de cada punto. Vamos a volver a desplegarlo a partir de la elevación. Ahora
vamos movamos un poquito la ventana, tenemos mayor despliegue de la información y vamos a ver una función muy importante de Global Mapper y también en cualquiera del sistema de información geográfico y es la capacidad de crear otro tipo de información haciendo análisis. En este caso vamos a crear un modelo de elevación, una grilla, basada a partir de la información de vectores de datos de 3 dimensiones que tenemos, en este caso LiDAR. Seleccionamos y vemos una interfase que nos permite controlar cómo queremos crear ese modelo de elevación. En este caso solamente queremos crearlo para el área que está disponible en esta vista. Decimos OK y va a crear un modelo de elevación a partir de la información de puntos de la LiDAR. Esta información, una vez que creada esta información de un modelo de elevación, nos da básicamente acceso a otro mundo de aplicaciones porque vamos a tener datos cargados que podemos manipular fácilmente y vamos a verlo en un segundo. Vamos a nuestro centro de control y quiero mostrarles cómo se ve la información si apagamos la imagen y si apagamos la capa de puntos, cómo se ve nuestro modelo de elevación. Este archivo en esencia ya no es una capa de puntos como lo veíamos anteriormente con la información de LiDAR, ahora es una imagen con información de elevación. Vemos en la parte inferior las coordenadas y la elevación de cada punto. Ahora esta información de elevación de modelo de terreno podemos también desplegarla de diferentes maneras o crear nueva información a partir de ella. Para ello, con esta opción, con esta función, podemos, por ejemplo, crear un mapa de pendientes. De una forma muy sencilla, vemos cómo nos cambió la escala a partir de metros, nos cambió a grados y representa el valor de la pendiente. Los colores oscuros representan áreas con mayor pendiente y los colores planos, áreas con menor pendiente. Esta función es bastante importante cuando estamos haciendo estudios o análisis, por ejemplo, en ingeniería, si vamos a diseñar una vía nueva o un oleoducto, o vamos a ubicar una planta nueva o la zona de una mina, etc. Una vez tenemos nuestro formato, nuestro modelo de nuestro mapa de pendientes en este formato, podemos exportarlo a otro formato para poder compartir con otros usuarios o con un cliente, etc. Para ello miraremos posteriormente cómo exportar estos datos. Por ahora vamos a volver a la vista que teníamos inicialmente de Atlas, donde desplegamos la información de elevación. Podemos desplegarla, por ejemplo, por default la tenemos haciendo un hill shading, que es un sombreado de las áreas montañosas. Si lo desactivamos, vemos en esencia la forma como se despliega un modelo de elevación. Vamos a activarlo nuevamente nuestro modelo de elevación con el hill shading. Y otra forma también, tal vez de las más prácticas y de las mejores para desplegar o representar y visualizar información de 3 dimensiones es a través de un visualizador en 3 dimensiones. Esto lo tenemos incluido a través de este botón. Si hacemos clic en nuestro botón de 3 dimensiones, vemos ahora el área de interés, es nuestro modelo de elevación, y podemos acercarnos, podemos rotarlo, podemos movernos, tenemos una función para caminar sobre el terreno, etc. Podemos exagerar verticalmente la escala vertical, y también tenemos una herramienta importante, una función práctica que es la de alterar las características para hacer un modelo de análisis de inundación. Para ello vamos a la opción de desplegar el agua y vemos que ahora podemos cambiar el nivel del agua y vemos cómo automáticamente se refleja en nuestro modelo. Como en nuestro modelo tenemos información de elevación y si aumentamos o bajamos el nivel del agua, vemos cómo se va a afectar el área de interés. Esto es algo muy práctico si estuviéramos trabajando, por ejemplo, con áreas análisis para hacer estudios de inundaciones en zonas costeras o para diseños de una represa, etc.
Esta información se puede desplegar, la información de elevación, directamente con nuestro modelo de elevación, o también lo podemos hacer, si lo cerramos, podemos desplegar información adicional. Si vamos a nuestro centro de control y, por ejemplo, vamos a prender la imagen, vamos a pasarla al frente, ahora está al frente nuestra imagen, y si volvemos a nuestro visualizador en 3 dimensiones, está minimizado. Oh, se nos desapareció. Acá está. Ok, vamos a cambiar la escala. Y vemos ahora nuestro modelo de elevación tiene la información de la imagen sobrepuesta al modelo de elevación. En nuestro caso solamente desplegamos la información de terreno, no utilizamos la información de viviendas, pero si lo hubiéramos cargado podríamos ver los edificios o las viviendas también exagerados verticalmente, similar a como lo hacíamos con la información de las imágenes, de las montañas. Perdón. Vamos a cerrar esta vista en 3 dimensiones, volvemos a nuestra aplicación. Y ahora vamos a hacer otro tipo de análisis. Vamos a apagar nuestra imagen. Vamos a desplegarnos a una zona que sea interesante, por ejemplo, en esta parte. Y vamos a crear, en este caso, otro ejercicio de análisis y es generar curvas de nivel. Si lo seleccionamos, vemos una serie de parámetros para crear las curvas de nivel. Por ejemplo, podemos cambiar el intervalo de curvas de nivel cada metro. Podemos, en este caso vamos a seleccionarlo que el proceso se haga solamente en el área visible de nuestra pantalla. Vamos a procesar y OK. Y estamos ahora creando la información de curvas de nivel que pueden ser elementos vectoriales de líneas o pueden ser polígonos. Tenemos las dos opciones. Una vez esta información está disponible en nuestro sistema como en formato vectorial, podemos editarla o podemos exportarla a otras aplicaciones o a otros formatos, por ejemplo a shapefile, a un DXF, etc. Eso lo miraremos posteriormente. Por ahora vamos a hacer una consulta a una de estas curvas, vemos la información de elevación y nos indica también si es una curva cerrada o no. Vamos a volver a nuestra capa, nuestro centro de control. Vamos a apagar las curvas y vamos a hacer otro ejercicio de análisis. En este caso vamos a ver cómo crear un perfil. Con este botón de generación de perfil podemos crear un perfil de dos maneras. Una, utilizar un elemento vectorial existente. Si por ejemplo ya tenemos un oleoducto, podemos utilizarlo, un elemento lineal. O sencillamente podemos trazar el área de interés a la cual queremos generar el perfil. Vemos en esta parte, ahora en la parte inferior tenemos el perfil, la sección transversal del área de interés y vemos a medida que desplazamos el cursor nos indican las coordenadas y la elevación. También podemos ver cómo se despliega el cursor en la vista en planta. Otra función es la de generar una línea de vista. Esa línea de vista la podemos generar incluso alterando la información de punto de inicio y el punto final. Es decir, si tuviéramos, por ejemplo, en el punto de inicio una torre de telecomunicación, podríamos insertar la elevación de esa torre y del punto final también la altura de la torre de telecomunicación final y poder analizar si hay intervisibilidad entre las dos. De forma alternativa, si por ejemplo fuera una torre de una línea de transmisión, podemos hacerlo para las dos y podemos identificar los puntos críticos. Otra función también es la de cálculo de volúmenes. Vamos a salir y vamos por ahora a dejar así en esta parte de modelos de elevación. Vamos a utilizar otro set de datos para hacer un análisis diferente. Vamos a salir de esta ventana. En este caso no vamos a salvar y vamos a abrir otro proyecto preexistente para ver una funcionalidad diferente que es la de análisis de cuenca.
En este caso, la información que tenemos también descargada de Internet, de un sitio de Internet de Brasil, es una información de un modelo de terreno. Este archivo no tiene el mismo nivel de detalle como lo tenía el archivo anterior del LiDAR. En el archivo del LiDAR teníamos mucho mayor nivel de precisión, según las especificaciones trabajando con datos LiDAR podemos tener hasta 20 centímetros de precisión en vertical. En este caso vamos a ver, por ejemplo, desplegar la información disponible de metadatos. Vemos la proyección, vemos el tamaño del píxel es 1 segundo de arco. También vemos que tenemos disponible un punto y este punto lo vamos a utilizar, vamos a seleccionar y a partir de él vamos a generar un análisis de RAM. En este caso, para hacer ese análisis de cuenca, vamos a nuestra función de análisis y vamos a abrir la función de generar una cuenca. Estos son los parámetros que tenemos para modificar nuestro archivo de salida. En este caso, para visualización, vamos a cambiarlo a 20 metros y vamos a dejar que solamente nos cree el trazado del flujo a partir de un punto específico. Se llama un análisis de caída de agua. Quiere decir que cómo va a ser el recorrido de esa gota de agua a partir de un punto especificado y con base en las características del terreno. Está procesando nuestra información y nos va a desplegar en un momento el análisis. Vamos a ver en un segundo dos cositas que quiero resaltar. Ya terminó y en esencia aquí lo que estamos viendo es, primero que todo, cómo es el patrón de drenaje de los cuerpos de agua, cómo se comportarían, como lo vemos acá en azul. Y el segundo punto es cómo se desplazaría esa gota de agua a lo largo del terreno con base en la información dependiente y de elevación que tenemos de nuestro modelo de elevación. Este tipo de análisis es muy importante y muy útil cuando estamos, por ejemplo, haciendo análisis de derrames, por ejemplo, de un oleoducto, o si tenemos una planta o una mina y tenemos un escape, podemos modelar por dónde tendríamos ese escape y de acuerdo a eso también pues plantear nuestro plan de contingencia y cómo solucionar el problema. Vamos a salir de aquí, de esta parte de modelos de terreno. En este caso tampoco queremos salvar la información. Y vamos a abrir un proyecto diferente. Vamos a volver al proyecto que habíamos salvado anteriormente de estados. Esta es la capa que teníamos con la información que habíamos desplegado con la leyenda con densidad de población. Ahora vamos a ver las diferentes opciones y opciones que tenemos para exportar información. Para ello, la forma más sencilla de compartir y exportar información es generando un mapa. Y para ello lo podemos hacer es imprimiendo o enviando una impresión a una impresora o a un plotter. Y para ello tenemos control de, por ejemplo, insertar una leyenda, insertar la escala, insertar la norte, cuál comentarios, coordenadas, etcétera, y crear un producto cartográfico de alta calidad. Otra forma de compartir información es generando un modelo de salida, un archivo digital que es un archivo PDF. Con la opción de exportar a PDF, Global Mapper nos permite generar un PDF georreferenciado o geoespacial, es decir, que tiene coordenadas. Y si ese archivo que hemos generado a partir de Global Mapper lo accesamos o lo abrimos a través de, por ejemplo, Adobe Acrobat, vamos a ver en ese archivo las coordenadas, vamos a poder medir distancias y poder prender o apagar capas. Esta es una funcionalidad muy importante cuando queremos compartir información con usuarios que no tienen un sistema de información geográfico. Como vemos, algunos de los parámetros que podemos manipular, por ejemplo, la escala, el tamaño, la rotación, densidad de puntos, etc. Una parte muy importante de un sistema de información geográfico es la habilidad de trabajar con las coordenadas, con el sistema de coordenadas de un elemento o de varias capas. Eso lo podemos hacer en Global Mapper usando este botón de configuración
Vamos a nuestro menú de proyección y vemos la proyección que está predefinida para este elemento, para esta capa. Si necesitáramos cambiar de coordenadas geográficas, por ejemplo, a una proyección, digamos, UTM, podemos hacerlo a través de esta interfase, podemos modificar los parámetros específicos de la proyección o también podríamos cargarlo a partir de lanzando de la funcionalidad del código de PSG. Esta es una organización que mantiene los distintos tipos de proyección y mantiene una base de datos prácticamente. Entonces, si sabemos el número de ese código del PSG, sencillamente podemos también abrirlo acá. En este caso no vamos a cambiar la proyección, pero sí cabe notar y tener en cuenta es que una vez cambiemos la proyección, la información de proyección en nuestra capa o en nuestro proyecto, a partir de ese momento cualquier información que exportemos o que generemos va a tener ese nuevo sistema de coordenadas. Vamos a continuar con las opciones de exportación. Vemos también en nuestro menú de exportar, vemos que tenemos una función para exportar información de elevación. Entonces, cuando teníamos nuestro modelo de elevación, cuando teníamos nuestro mapa de pendientes, esos tipos de datos específicamente los podemos exportar y mantener esa información de elevación a través de esta función de exportar una grilla de elevación. Para el caso de imágenes, si fuéramos a descargar imágenes de internet con la opción que vimos inicialmente, lo que necesitamos hacer es, después de tener la información desplegada en nuestra pantalla, vamos a usar esta función de exportar imagen y seleccionamos el tipo de imagen, el formato, resolución. Por ejemplo, tenemos una gran variedad de formatos, entre ellos .tif, JPG, JPG comprimido, etc. Otra opción de exportar es la de exportar formatos de tipo vector. En este caso vamos a seleccionarlo por cuanto la información que tenemos desplegada en la pantalla es información vectorial, nuestros polígonos de los estados, podemos exportarlo a una serie de formatos, entre ellos shapefile, DXF, DGN, etc. Esta es una forma práctica y fácil de compartir datos de nuestro sistema de información geográfico con otros usuarios, con clientes o con otras entidades. Una función adicional de exportación y que es muy importante, consideramos nosotros hoy en día, es la de poder compartir la información en Internet. Y Global Mapper nos permite tener esta opción. Vemos una serie de opciones a los cuales podemos exportar datos de tipo web. Tenemos entre ellos, por ejemplo, el KML, KMZ, me imagino la mayoría de ustedes puede estar familiarizado con estos formatos. Los podemos crear. Podemos también crear un archivo de datos tipo Big Map o una Google Map Tile, que es una serie de capas de Google. Vamos a seleccionar en este caso ese ejemplo y vamos aquí tenemos una serie de parámetros que podemos alterar, cambiar el título, cambiar el nivel de detalle o resolución. Vamos en este caso para que se demore menos. Vamos a cambiar el nivel de detalle de nuestra generación y aquí vamos a identificar el área donde queremos abrir ese nuevo proyecto, en qué folder, y vamos a darle un nombre, vamos a decir prueba, y vamos a crear ahora es un archivo googlemap.html. Decimos salvar. En este momento la aplicación está creando una serie de cuadrículas o tiles en extensión .png que son las que nos va a permitir desplegarlo posteriormente a diferentes escalas. Ahora nos está preguntando si queremos desplegar esa información en un browser o en un navegador de internet. Vamos a decirle que sí. Y ahora lo que tenemos aquí es en esencia nuestro navegador de internet con la información que acabamos de exportar y de crear con nuestra aplicación Global Mapper. Podemos acercarnos, podemos usar las funciones de nuestro navegador de internet, podemos cambiar el mapa base, cambiarlo a una imagen, volver a nuestro mapa y de esta forma podemos compartir datos de nuestra aplicación, de nuestro sistema de información geográfico, de nuestro proyecto con nuestros clientes
o con otra oficina, con otros usuarios, etc. Esta información no requiere que a las personas con las que vamos a compartir los datos tengan un sistema de información geográfica. Sencillamente necesitan solamente tener acceso a Internet, como lo vemos acá. En resumen, lo que hemos visto hoy ha sido una serie de funciones para cargar datos, desplegarlos, consultarlos, editarlos, cómo crear nueva información, cómo crear nuevos polígonos, nuevas áreas. Y también hemos visto algunas de las opciones para trabajar con modelos de terreno, cómo hacer análisis de información tridimensional, cómo visualizar esa información tridimensional. Y también finalmente vimos cómo exportar y compartir nuestros datos con otras aplicaciones o con otros sistemas de información geográfica. Ahora vamos a pasar a nuestra presentación. Esta parte ya la miramos, ya nos hicimos estas preguntas y ahora vamos a hacer otra pregunta finalmente, es ¿por qué elegir Global Mapper? Primero que todo, es un software de sistemas de información geográfico SIG integral que tiene todas nuestras necesidades de SIG en una sola aplicación. A diferencia de otras aplicaciones que requieren módulos adicionales para, por ejemplo, trabajar con datos en 3 dimensiones para hacer análisis espaciales. En nuestro caso, Global Mapper está integrado en una sola herramienta. Tenemos acceso a toda la funcionalidad, despliegue, análisis, edición, etc. Global Mapper es una aplicación de muy bajo costo y con un rápido retorno a la inversión. En la medida en que comiencen a trabajar, se van a dar cuenta de la capacidad y la funcionalidad tan extensa que tiene el software y van a estar generando una serie de análisis y de proyectos de una forma muy sencilla. Global Mapper es muy fácil de aprender. Como vimos hoy, la mayoría de las funciones son muy sencillas, y cómo crear datos, cómo importar datos, cómo exportarlos, compartirlos, de manera que podemos tener nuestros recursos humanos trabajando con proyectos y utilizando esta tecnología de sistemas de información geográfico de una forma muy sencilla. También Global Mapper proporciona una amplia variedad de formatos compatibles. Como mencionamos, tenemos más de 250 formatos que podemos importar o exportar y que podemos compartir con otras aplicaciones. También Global Mapper tiene una serie de herramientas muy patentes de análisis para trabajar con datos en 2 dimensiones, en 3 dimensiones, para visualización y es un fuerte, por ejemplo, como lo vimos, el de Global Mapper es trabajar con información proveniente de LiDAR. Además, Global Mapper es completamente interoperable con otras aplicaciones de SIG. Tiene acceso a otras bases de datos, se puede conectar a un Access Database, a SQL Server, a ArcSDE. Entonces, si estamos trabajando con otra aplicación de sistemas de información geográfico, podemos tener y editar de una forma transparente datos de otras aplicaciones. Además, Global Mapper es actualizado continuamente. No es una aplicación estática, está en continuo mejoramiento y en la medida que se hacen mejoras a la aplicación, se hacen disponibles con la siguiente versión a todos los usuarios. De manera que ustedes no tienen que pagar por la programación o customización o mejoras del software, sino que con base en su retroalimentación de necesidades específicas, de formatos específicos, los vamos trabajando, los adicionamos a la aplicación y los dejamos disponibles para que los puedan utilizar ustedes con la aplicación. Muy bien, muchas gracias por atender a este seminario y si tienen información adicional pueden, por ejemplo, accesar la información de la página de internet de Blue Marble o si están interesados en participar en el foro de Global Mapper, aquí está la página. Si tienen preguntas de soporte en inglés o en español, estos son los correos electrónicos. Si están interesados en ordenar la aplicación, lo pueden hacer a esta cuenta de correo. O si tienen requerimientos de entrenamiento, tanto en inglés como en español, también los tenemos disponibles. Pueden obtener información con esta cuenta de correo. Y adicionalmente, si quieren probar la aplicación,
pueden también bajarla de una forma gratis por 2 semanas, probarla y luego de activarla, de adquirirla, pueden continuar trabajando con la misma aplicación. Bueno, muchas gracias por atender y vamos a dar paso a preguntas. Si hay alguna pregunta en este momento, con mucho gusto. Muchas gracias, Pedro, por su presentación. Hay muchas preguntas. Vamos a intentar hacer algunas de ellas ahora. La primera pregunta es de Benjamín Álvarez Garay. Él le pregunta si Global Mapper permite crear o agregar proyecciones. Sí, señor, sí puede, además de que tiene una amplia gama de opciones de proyecciones, también permite configurar una proyección específica. Sí, sí es posible. Gracias. Otra pregunta de Claudia Cáceres. Le pregunta si, primero nos dice que está muy interesante la presentación y le pregunta si tiene la herramienta para poder crear scripts y si es así, ¿qué lenguaje utiliza? Sí es posible customizar y desarrollar sobre la aplicación. Hay un módulo que se puede, esto es parte del entrenamiento que se provee de parte de Global Mapper y de Geoel, y, bueno, obviamente de Blue Marble, y es la opción de customizar y de desarrollar aplicaciones. Sí se puede hacer. Gracias. Otra pregunta ahora de Henry Juárez. Él nos dice que ve Global Mapper que es muy fuerte en análisis y modificación vectorial, pero le gustaría saber si software que, perdón, le gustaría saber qué tan avanzado está el Global Mapper en los módulos de Spatial Analysis. Sí, son bastante avanzados. Como mencionamos, por temas de tiempo, solamente pudimos ver 2 ejercicios, 2 ejemplos de trabajar con la información, con análisis específico en el área de cuencas y de generación de modelos de terreno y de perfiles, pero tiene una amplia gama de opciones y capacidad de análisis espaciales. Además que tiene una herramienta, o sea, no requiere un módulo extra para poder trabajar con información de 3 dimensiones. Está incluido como parte estándar del software, como lo mencionamos. Gracias. Y hablando de análisis raster, Jaime Badel le pregunta si cargar un DEM, por ejemplo, de Aster, ¿cómo se hace para recortarlo según su interés? Por ejemplo, su país. Ujú. Sí hay opciones para hacer un clip, un recorte de una imagen a partir de otra. Pues en este momento es difícil mostrar cómo se haría, pero es posible, sí es posible. Gracias. Otra pregunta ahora de John Rocha. Le pregunta qué precisión se puede obtener para polígonos que se hacen en imágenes digitales. Y otra pregunta es, ¿cada cuánto habría que darle mantenimiento al software? Ujú. Bueno, la resolución del tamaño, bueno, la resolución de la información que crea depende de la información de entrada y también del objetivo y del alcance a lo que va a crear. En el caso, por ejemplo, si va a crear salvar una imagen, el tamaño del píxel lo puede determinar y lo puede modificar con las opciones, los parámetros de exportación, pero recuerde que siempre está supeditado a la calidad de información de entrada. Por otro lado, la pregunta, ¿cuál fue la siguiente pregunta, perdón? Eh, ¿Cuánto tiempo se debe dar mantenimiento al Oh, software? sí, sí. Pues como mencionamos, el costo es por la compra de la aplicación y no debe pagar mantenimiento. Sin embargo, como mencionábamos, la aplicación viene haciéndole mejoras continuas y típicamente se puede sacar una versión cada año, una versión nueva. Y entonces, pues para poder tener acceso a la versión nueva habría que hacerse una actualización.
Hay un bajo costo, pero sí es posible hacerlo. Gracias. Y otra pregunta de Alberto García, si se puede calcular índice verde o NDVI. Sí, análisis de vegetación, sí se pueden hacer con nuestra opción, módulo de análisis. Dale, gracias. Ahora una pregunta de Carlos Eduardo Arias Sanabria. Él le pregunta cuál es el formato para exportar un modelo de elevación digital al ArcMap. Ujú. Sí, sí tiene, sí se puede exportar información de modelos de elevación de ArcMap, si es posible. Si esa era la pregunta? Sí, sí. Sí se puede exportar un DEM en formato que sea soportado en ArcMap de Esri, si es posible. Gracias. Y una pregunta muy simple de Félix Cornelio. Él le pregunta dónde se guardan los polígonos generados. Los polígonos o cualquier información que vaya a crear puede seleccionar en dónde quiere guardar esa información. Sencillamente busca la carpeta donde quiere grabar la información o el proyecto donde guarda la información y la información va a residir ahí en el folder que uno seleccione. Otra pregunta ahora de Javier Bustos. Si es posible acceder o guardar vectores en bases de datos como por ejemplo Postgres, PostGIS o en GeoDatabase del ArcGIS. Perdón, disculpe, ¿puede repetir por favor? No La escuché bien. pregunta es si es posible acceder o guardar vectores en bases de datos como por ejemplo es el Postgres o en GeoDatabase de ArcGIS. Oh, sí, señor, es posible. Eso es sencillamente exportar, está en nuestras opciones de exportación y obviamente, pues, si la información se está trabajando en una aplicación externa, podemos importarla, trabajarla y luego exportarla nuevamente al formato en el del cual provenía originalmente. Y sí tiene esas opciones. Gracias. Bueno, creo que tenemos tiempo solamente para una pregunta más. Y mi pregunta es, ¿dónde la gente puede acceder a más informaciones acerca del Global Mapper? Eh, aunque sea en inglés, ¿dónde se puede buscar una versión trial, de demostración y también tutoriales o videos acerca de la herramienta? Disculpa, fuentes, no, Sí, fuentes de tengo problemas de informaciones. escuchar. ¿Dónde la gente puede acceder a fuentes de información acerca del Global Mapper? Ok, acerca de la aplicación, bueno, a través de la página, a través del foro de Global Mapper, a través de la página de Blue Marble Geographics, o también nos puede contactar para información adicional, contactar al email de soporte o entrenamiento. Y adicionalmente, como recomendé durante la presentación, la aplicación tiene un módulo de inicio, que es el Getting Started Guide, que es bastante completo. Esa sería una recomendación para iniciar. Dale, muchas gracias. Bueno, antes de sus consideraciones finales, yo tengo acá algunos recordatorios. Eh, fueron muchas preguntas, no es posible hacerlas todas en el seminario. Entonces, las preguntas que no se pudieron realizar se responderán después por email y los archivos, el PDF y el video quedarán a disposición en el hot site del evento. Les enviaremos el link por email y los certificados digitales de participación serán enviados el próximo lunes también por email. Les invito a conocer nuestra agenda con nuestros próximos seminarios online en mundogeo.com webinar
y también a conocer el sitio web del Mundo GeoConnect Latinoamérica 2014. Es una conferencia y feria de geomática y soluciones geoespaciales que se realizará del 7 al 9 de mayo en São Paulo, Brasil. Y el sitio web ya se encuentra disponible y con la programación de actividades, los cursos, los seminarios y foros que se realizarán en el evento. Y bueno, les agradezco a todos que participaron en este webinar de hoy. También al ponente Pedro y su equipo de soporte, a la empresa Blue Marble Geographics por el apoyo en la realización del webinar de hoy sobre el Global Mapper. Y bueno, entonces les invito a participar de nuestros próximos eventos y ahora le pido a Pedro sus consideraciones finales. Bueno, pues quiero primero que todo agradecer a todos por su participación en este seminario, por su interés en la aplicación y espero que haya sido de ayuda esta presentación. Recuerden que toda la funcionalidad que vimos hoy está disponible en la función, en la versión estándar de Global Mapper y espero que continúen usándolo y para aquellos que no lo están usando, les damos la bienvenida si participaron en este seminario para que se animen a trabajar con esta aplicación que es bastante poderosa. Muchas gracias y buen día para todos.